en el planeta. Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, activistas y líderes juntan sus voces para sembrar conciencia frente a los desafíos del cambio climático. Cuba registra en esta jornada un total de 1.135 nuevos casos positivos a la COVID-19. Con los 11 fallecidos de este sábado ya se acumulan 1.003 decesos desde inicios de marzo de 2020. Porque la plástica también esboza el país que somos y construimos, a la obra del artista Harold López, nos acercamos antes de finalizar la presente emisión. Un gusto saludarle en una nueva emisión de Cuba Noticias, edición fin de semana. Yo soy Arianna Corona y le invito a informarse durante los próximos 27 minutos en torno al acontecer socioeconómico y cultural de nuestra nación. Acompáñenos. Con las informaciones ya comenzamos. A menos que restauremos 1.000 millones de hectáreas de tierras degradadas en 10 años, la destrucción ambiental y la contaminación avanzarán a pasos agigantados, advirtió el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla este sábado en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente. Urge reforzar compromisos para preservar la vida presente y futura. Actuemos ya, fue el llamado del ministro de Relaciones Exteriores a la comunidad internacional por la sostenibilidad y futuro del planeta. La celebración de este día deviene oportunidad para juntar voces y esfuerzos, sembrar conciencia sobre realidades, desafíos y peligros y reafirmar el compromiso con el porvenir y un desarrollo real y sostenible en esta nación caribeña. Con un tuitazo gigante iniciado a las 10 de la mañana de este 5 de junio, líderes, proyectos y grupos ambientalistas en Cuba saludaron el Día Mundial del Medio Ambiente. Bajo las etiquetas Jóvenes por el Medio Ambiente y Juventud en Verde, estremecieron el ciberespacio con un SOS de las nuevas generaciones de cubanos por la tierra y por la vida. Acciones en favor de la preservación, el saneamiento y la educación ambientales y la reforestación acontecen esta semana en Cuba, declara la Agencia Cubana de Noticias. La celebración de este día deviene oportunidad para juntar voces y esfuerzos, sembrar conciencia sobre realidades, desafíos y peligros y reafirmar el compromiso con el porvenir y un desarrollo real y sostenible en la mayor de las Antillas. Juventud en Verde se nombra la jornada que organizan las Brigadas de Trabajo Juveniles y la Red Juvenil Ambiental de Cuba. Desde el pasado martes emprendieron las movilizaciones en los 168 municipios cubanos en apoyo a la producción de alimentos y otras prioridades. Reimagina, recrea, restaura es el lema que rige la jornada mundial en su edición número 47. Representa una vuelta sobre la famosa regla de las 3 R's: reducir, reciclar y reutilizar. Este cambio resalta la labor de restaurar el medio ambiente, que la Organización de Naciones Unidas entiende como prevenir, detener y revertir los daños sufridos. Con el fin de curar la naturaleza, a partir de este 5 de junio, iniciará el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas 2021-2030, que buscará revivir miles de millones de hectáreas de varios ecosistemas. En este sentido, la provincia de Granma ostenta una geografía singular, rica en flora y fauna. Ese territorio suroriental de Cuba abriga una decena de áreas protegidas. Sus especialistas e investigadores dedican largas jornadas al estudio de los elementos que las conforman para garantizar acciones conservacionistas en dichos entornos. La restauración de ecosistemas es trabajo primordial para quienes desde los estudios científicos se encargan de conservar disímiles entornos. Cercana a la fecha que celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, nos acercamos a determinadas aristas relacionadas con las áreas protegidas existentes en este territorio suroriental cubano. La provincia de Granma cuenta ahora mismo con 10 áreas protegidas. Recientemente se nos incorporó un área que es Maraguano, Banco de Buena Esperanza, que entra dentro de la categoría de elemento natural destacado. Las más importantes o las más notorias de la provincia son los 3 parques nacionales que tenemos, que son Parque Nacional Turquino, Parque Nacional del Desembarco de Granma y el Refugio de Fauna Delta del Cauto, además del Parque Nacional del Pico Bayamesa. Las características geográficas de la zona en que se halla ubicada la provincia de Granma hacen que estos sitios sean mayoritariamente zonas con poca presencia humana y ecosistemas diversos. Granma tiene ecosistemas marítimos, tiene ecosistemas montañosos y ecosistemas costeros.
y tiene la combinación de estos tres. No se puede decir que Granma posee todos los tipos de ecosistemas, porque los ecosistemas son muy variados, pero posee esta variedad de ecosistemas que incluso cuando se analiza la región en un mapa, hay una cierta conexión entre área y área, de forma tal que se puede crear incluso hasta un corredor biológico para especies migratorias, y para incluso si se desea hacer un recorrido, por ejemplo, de ecoturismo, se puede hacer un recorrido entre todas las áreas mostrando toda la transición de todos los tipos de ecosistemas. Las 10 áreas protegidas de Granma se encuentran en buen estado de conservación según la más reciente metodología evaluativa aplicada en el mundo para conocer eficacia de manejo en estos reservorios. Tal resultado deviene el logro de quienes, rectorados por la Delegación Provincial del SIDMA, dedican sus vidas a estudios e investigaciones encaminadas a preservar valores de dichos enclaves. Primera pausa en esta emisión de Cuba Noticias, edición fin de semana. Al retorno le actualizamos sobre la situación epidemiológica en el país. Enseguida volvemos. Revisamos ahora el comportamiento epidemiológico en nuestra nación. En esta jornada, autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron de 1.135 nuevos casos positivos a la COVID-19 y un total de 11 fallecidos, con lo cual ya se acumulan 1.003 decesos desde el inicio de la pandemia. Con otros pormenores, la periodista Lisbeth Penín. Adelante. Lamentablemente, Cuba supera hoy las 1.000 muertes desde el inicio de la pandemia, para una tasa de 0,68%. En la jornada fallecieron 11 personas como consecuencia del SARS-CoV-2, según informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Y aunque se revela una ligera tendencia a la disminución en el número de casos, aún es elevada la transmisión autóctona. Luego del estudio de más de 23.900 muestras, 1.135 resultaron positivas a COVID-19. Lamentablemente todavía la transmisión es muy fuerte y si en algo podemos reitero, valga la redundancia para los que escuchan esta información, es que mantengamos el cumplimiento de las medidas. Las provincias con cifras más altas son La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque y Camagüey. Continúa preocupante la cantidad de casos pediátricos. De los 182 diagnosticados, 10 son menores de un año y promedian 11,1 contactos. Lo cual traduce algo que tenemos que cumplir, que es la responsabilidad con los casos pediátricos. En terapia intensiva se mantiene el crítico, el recién nacido, y se mantienen 3 graves ingresados en la sala de terapia intensiva. De manera total, en las terapias intensivas permanecen 47 pacientes críticos y 101 graves. En el día se emitieron 959 altas clínicas para un balance negativo. Actualmente se mantienen activos 109 eventos de transmisión local y de ellos 75 se reportan en La Habana. En estos primeros días del mes de junio se han diagnosticado más de 4.500 personas con la enfermedad. Lisbeth Penín Matos, Cubavisión Internacional.
Y a propósito, en Cuba las autoridades sanitarias llaman a mayor cuidado de la población vulnerable, especialmente embarazadas, puérperas y madres lactantes. Al respecto nos comenta hoy la periodista Laura Prada. Adelante. Muchas gracias. El proceso de vacunación contra la COVID-19 avanza con paso firme en Cuba. Hasta este 2 de junio, más de 1.400.000 personas se habían puesto al menos una dosis de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Pero a pesar de estos esfuerzos, el pasado mes de mayo registró las peores cifras de contagios desde que iniciara la pandemia el pasado año. Las indisciplinas han provocado que los números hayan sobrepasado los 147.000 infectados con el virus. Las autoridades sanitarias cubanas han sido enfáticas en la necesidad de proteger a la población vulnerable, especialmente a las embarazadas, puérperas y madres lactantes. Para comprender mejor, hasta el 31 de diciembre de 2020, 110 habían resultado positivas, mientras que en lo que va de año la cifra aumentó a más de 700. En efecto, datos abrumadores. Hay que tener en cuenta que este grupo poblacional no está contemplado dentro del esquema actual de vacunación, porque los estudios aún se encuentran en estados iniciales. Esto implica que nosotras, las madres y también las embarazadas, debemos ser más responsables y consecuentes con el pedido de las autoridades. Recordemos que al exponernos al virus también exponemos a nuestros hijos. Se conoce que en Cuba las principales causas del contagio por COVID-19 en embarazadas, puérperas y madres lactantes se ha debido a contactos directos con casos positivos en la comunidad. Es totalmente innecesario que a más de un año de pandemia esta población cometa tales errores y haga oídos sordos a las informaciones sobre el autocuidado. Cuidémonos y cuidemos a nuestros hijos. Hasta la próxima. Gracias, Laura, por ese tema tan sensible sobre el cual estaremos al tanto. Ahora nos corresponde conocer el comportamiento de las variables meteorológicas en las próximas horas y para ello ya saludo a la máster en ciencias, Yesenia Arias. Un gusto, Yesenia. Sí, como siempre, un placer estar aquí en Cuba Noticias con ustedes. Por acá en las imágenes de satélite podemos apreciar cómo predomina cielo parcialmente nublado en casi todo el territorio nacional, aunque llega nublado en horas de la tarde hacia localidades del interior. Continuamos bajo la influencia de las altas presiones oceánicas, aunque en la tarde ya el fuerte calentamiento del día, un ligero incremento de la humedad, favorecen la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en horas de la tarde. Pero veamos en más detalles el pronóstico del tiempo para los destinos turísticos de la región occidental, donde tendremos un amanecer con sol y algunas nubes parcialmente nublado hacia zonas costeras, y ya en la tarde se nublará, principalmente en Viñales, La Habana y Varadero, donde pueden ocurrir algunos chubascos y lluvias que serán aislados en el resto de los destinos turísticos. En cuanto a los valores de temperaturas mínimas al amanecer, estarán entre 24 y 22 grados Celsius, mientras las máximas en la tarde estarán entre 31 y 32 grados. En los destinos turísticos de la región central, tendremos que hacia la Cayería Norte estará parcialmente nublado durante gran parte del día. Sin embargo, en Santa Clara, Trinidad y Camagüey amanecerá con sol y algunas nubes, y en la tarde se nublará, pero con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Valores de temperaturas mínimas entre 22 y 24 grados Celsius, superiores hacia los Cayos, donde estarán entre 25 y 26 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región oriental, en Playa Guarda, La Vaca y en Baracoa, tendremos que estará parcialmente nublado durante gran parte del día y se nublará solo en ocasiones, y en Bayamo y Santiago de Cuba amanecerá con sol y algunas nubes, y en la tarde se nublará con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Valores de temperaturas mínimas al amanecer entre 23, 24 grados Celsius hasta 25 grados en Playa Guarda, La Vaca y también en Baracoa. Las máximas en la tarde entre 30 y 33 grados Celsius. En cuanto a la salida del sol para La Habana este domingo, será a las 6:43, la puesta a las 8:13, mientras en Santa Clara la salida del sol será a las 6:35, la puesta a las 8:02, y en Santiago de Cuba la salida del sol será a las 6:23, la puesta a las 7:41, y continuamos en la fase de cuarto menguante. Alcanzaremos la próxima fase de luna nueva el próximo 10 de junio. Así que en resumen, algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde. Gracias por estas precisiones, Yesenia. Te esperamos en próximos espacios informativos. Ahora le propongo una segunda pausa informativa en esta emisión. A la vuelta nos acercamos al ámbito deportivo y cultural. Continúe con Cuba Noticias, edición fin de semana.
Momento de adentrarnos en el apasionante mundo de los deportes. En esta oportunidad, el periodista Carlos Manuel Gallardo nos informa sobre el sorteo de los yudokas cubanos en el Campeonato del Mundo de Hungría, la nueva marca personal obtenida por el triplista Andy Díaz y la destacada actuación del antesalista cubano Dayan Viciedo en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Adelante, Carlos. Saludos amigos, tiempo para los deportes en Cuba Noticias fin de semana. Los 8 cubanos que participarán en el Campeonato Mundial de Judo de Budapest, Hungría, conocieron hoy su destino en ese certamen al que asisten 665 atletas de 118 países. Orlando Polanco será el primero en combatir por Cuba el próximo lunes 7 durante el segundo cartel del evento, cuya fase de individuales se extenderá hasta el 12 y una jornada después se lidiará por equipos mixtos. Polanco fue ubicado en la llave A y en su primera salida enfrentará al haitiano Mansensky Lauren por el pase a la ronda de los mejores 32 en un peso donde aparecen inscritos 59 atletas. La segunda en pelear será Arnaez Odelín en 57 kilos el día 8, quien quedó bye en la primera ronda, y en esa misma fecha le tocará a Matiel Estrada en los 73 kilos, quien busca ratificarse por cuota continental en este último evento de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Maylin del Toro, número 11 del escalafón en los 63 kilogramos y ahora con el séptimo boleto directo a la capital nipona, fue ubicada en un difícil recorrido al oro tras caer en el grupo A, donde la favorita es la francesa Clarence Abedmund, campeona de la anterior edición en la misma capital húngara. En el quinto día de competencias le tocará luchar a Iván Silva, ubicado como cabeza del apartado D por su sexto puesto en los 90 kilos, mientras que el día 6 verán acción Idalis Ortiz en más de 78 kilogramos y Andy Granda en más de 100 kilos. Y una marca personal de 17.63 metros para el triplista Andy Díaz se convirtió en el mejor momento de la confrontación de la preselección olímpica del atletismo cubano en el Estadio Panamericano, en el que se habla mucho de Tokio y con objetivos bien definidos. El alumno del otrora estelar, Joel Quesada, logró su nuevo registro en el segundo intento y mejoró en 23 centímetros un tope que mostraba desde el 2017. Andy, de 25 años, es una de las figuras con las que Cuba tiene grandes esperanzas en Tokio, por lo que llegar a la final será su primer paso y, según confesó, le ayudará a liberar tensión y luego centrarse en lo que quiere, una medalla. En el triple de los Juegos Olímpicos también estarán por Cuba Jordan Díaz y Cristian Nápoles, quienes este viernes tuvieron igualmente buena jornada con saltos de 17.34 y 17.03 metros respectivamente. Cambiamos de tema. El cubano Dayan Viciedo extendió a 15 los juegos consecutivos conectando de hits tras disparar 2 jonrones hoy en la victoria de los Dragones de Chunichi 6-3 sobre los Búfalos de Orix en el béisbol profesional de Japón. El inicialista de los Dragones además anotó 2 carreras y empujó 3 para dejar su promedio de bateo en 309, el total de cuadrangulares en 9 y el de impulsadas en 31. Su compatriota y también oriundo de la provincia cubana de Villa Clara, Leonis Martín, esta vez no pudo conectar en 2 turnos al bate y aunque anotó una carrera, tampoco logró evitar el revés de su equipo, los Marinos de Lot, 9-11 ante Estrellas del Dena. Martín, líder jonronero de la Liga del Pacífico con 17, ahora vio descender su averaje a 259. Y con esta información termina este encuentro con los deportes en Cuba Noticias fin de semana. Se despide Carlos Manuel Gallardo. Continuamos ahora con más del panorama nacional. A este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nuestro país llega con logros. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SITMA, aún se enfrenta a nuevos retos y desafíos. Cuba aboga por la implementación de políticas ante el cambio climático, la promoción de la cultura ambiental, la disminución de la contaminación y el cambio de los patrones de consumo actuales sobre la base de las potencialidades existentes en la biodiversidad, una mayor disponibilidad de recursos financieros y más implicación de la ciencia y la innovación. La protección del medio ambiente en Cuba constituye una prioridad del gobierno desde 1959. El triunfo revolucionario propició la implementación de políticas públicas relacionadas con este tema. Cabe destacar que dentro de los avances está el aumento gradual de la superficie boscosa, pero no pocos han sido los progresos. Cuba llega al año 2021 con un sistema mucho más consolidado para la atención a la diversidad biológica. De hecho, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde se concentra la principal flora y fauna de nuestro país, pues ya llega a tener 215 áreas protegidas.
En este sentido, continuamos trabajando ahora con instrumentos más novedosos vinculados a los temas económicos financieros para poder aportar a la preservación y a la conservación de estos objetos que hacen que el área protegida gane relevancia en el ámbito de la diversidad biológica. De igual manera, en el año 2017 se aprobó el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida, y también eso ha llevado a una mayor sensibilización de nuestra población en los temas ambientales y a logros fundamentalmente en la restauración de los ecosistemas costeros que protegen a nuestra población y al patrimonio construido que se encuentra en esta zona amenazada del archipiélago. Hemos estado trabajando en cuestiones vinculadas a la mitigación, porque también disminuir los gases de efecto invernadero es un compromiso de Cuba ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Muchos son los retos y desafíos que aún tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Tiene que sortear los efectos de un bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos que cada vez se hace mucho más fuerte y que incide en todas nuestras actividades vinculadas a la esfera ambiental, desde la transferencia de tecnología, conocimiento y acceso a un grupo de cuestiones que son necesarias para el desarrollo sostenible. Y en sentido general debemos enfocar nuestras políticas públicas a medir con efectividad qué es lo que está sucediendo con ellas, sobre todo en las cuestiones vinculadas a la contaminación, ya sea por los diferentes elementos que la generan, los residuos sólidos, la propia contaminación atmosférica, donde también se demandan cuantiosas e importantes inversiones para poder llevar a vías de hecho la solución total o parcial de muchos de estos problemas. En la mayor de las Antillas se elabora en estrategias definidas como la del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 y el enfrentamiento a la comercialización ilegal de especies de flora y fauna silvestre. Los ambientalistas cubanos realizan diversas acciones a favor de la conservación del planeta. Ese es y será el mejor homenaje para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Una obra donde prevalece la figura humana viva, reflejando sus posturas y conflictos interpersonales. Una obra impregnada de Cuba nos ofrece el célebre artista de la plástica Harold López. A su trabajo y percepciones nos acerca el siguiente material. Veamos. El arte contemporáneo se ha enfrascado más bien en el objeto. Es lo que siento yo cuando analizo ferias, bienales. Y creo que hay una tendencia hacia el arte objetual, hacia narrar la historia del hombre a través de los objetos que construye o los objetos que abandona en un momento determinado. Y se hace como una arqueología del ser humano a través de las huellas que va dejando. En mi caso particular, yo me enfrento directamente al ser humano. O sea, a mí me interesa enfocar el ser humano, no los objetos que lo rodean en su vida cotidiana, no. O sea, me interesa el ser humano vivo. Es un reto muy grande abordar la figura humana en la creación, porque esa figura debe tener vida, debe estar viva, y entonces a mí me interesa como las posturas que asume el ser humano, me interesan los conflictos de las relaciones interpersonales, y he tratado de abordar desde la pintura siempre todo ese fenómeno. Y siempre me he valido del color, porque siempre digo que es un reto muy grande que tiene la pintura en particular, la expresión del color. Y que es algo que engancha con mucha rapidez, o sea, es algo que enlaza visualmente con el receptor. El ser humano en estos momentos emplea muy poco tiempo al consumo de imágenes, porque hay un bombardeo de imágenes muy fuerte en las redes sociales, en la internet, en la televisión, los distintos medios audiovisuales que existen. Entonces el ser humano se detiene muy poco tiempo delante de una imagen y mucho menos tiempo que antes. Entonces esa imagen debe ser muy concisa, debe ser muy precisa y debe tener un gancho visual, creo yo, que lo atrape para que le logre transmitir determinados conceptos. Yo creo que cuando se cuelga la obra en una galería ya no nos pertenece, ya esa obra se completa con la mirada del observador. O sea, por mucho que uno quiera transmitir un mensaje determinado, que uno no maneja todos los hilos me he dado cuenta de eso, el artista no maneja todos los hilos de su obra, de su creación. Esto se concreta con la interpretación del espectador, sea quien sea el espectador. O sea, hay veces que se lleva un mensaje que no era lo que yo tenía pensado,
pero es válido también y tal vez sea más válido inclusive que la idea que yo tenía originalmente. Cuba siempre ha estado en mi obra, a pesar de que cuando salgo de Cuba a exponer muchas veces no lo detectan porque la identidad es una construcción también y entonces muchas veces se entiende, la identidad es algo que está en constante evolución y entonces muchas veces Cuba se entiende por las palmas, por el tabaco, por la mulata y entonces ya cuando se sale de ese cliché, de ese estereotipo, entonces las personas que no tienen conocimiento de la cultura cubana, un conocimiento profundo de la cultura cubana, no detectan una obra determinada como cubana. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, que he ido avanzando en mi trabajo, que he ido creciendo como persona y con la experiencia de la vida, yo creo que Cuba ha estado más presente en mi obra porque ya yo me siento como más capaz de hablar de mi país y creo que sí, que ineludiblemente está presente, tal vez no en la forma que las personas lo esperan o no de la manera en que uno está habituado a que se hable de Cuba. Eso es un reto también, o sea, tratar de hacerlo de una manera diferente. Pero toda la vida los conflictos de nuestra condición de isla, nuestro aislamiento de muchas veces del mundo, todos esos conflictos que se generan en la vida de un cubano, todas las relaciones que se establecen de poder con otras naciones, todo eso está presente en mi obra de una manera o de otra y creo que siempre lo ha estado de cierto modo. Concluye así nuestra última entrega informativa de sábado. A usted gracias por la compañía. Manténgase informado a través de Cubavisión Internacional y sus perfiles en Facebook, Twitter y YouTube. Volveremos mañana con más información. Hasta entonces.